¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su espacio, su programa Rutas y Retos de Legalidad. Como siempre, verdadero placer estar, como todos los días, de la mano de grandes expertos. El día de hoy, créanme que estamos muy contentos porque contamos con la presencia del maestro Diego Aparicio González, quien es egresado de la Honorable Barra Nacional de Abogados, de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, además de que es un abogado con una amplia trayectoria y experiencia en el postulantado, en el litigio, en materia administrativa, fiscal, es un experto, de verdad. Y pues bueno, el día de hoy con él vamos a platicar sobre algo que nos han pedido muchísimo, cómo redactar o cómo se hace una demanda de nulidad o una demanda para el juicio contencioso administrativo federal. Querido maestro Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra? Licenciado Juan Negrete, muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí, agradecido de la oportunidad de que me invites a este espacio, este foro de diálogo, de difusión de conocimiento y sobre todo de poder llegar a tu audiencia. Muchas gracias. No, hombre, el agradecido somos nosotros, de verdad, maestro Diego. Y pues bueno, este espacio, como lo decíamos, tras bambalinas es suyo y vamos a estar muy contentos de seguir platicando con usted. Pero bueno, maestro, aquí me gustaría, antes que todo, hacerle la pregunta obligada, ¿no? Primero entender qué es una demanda o cómo, o cuál es la finalidad de una demanda, sobre todo para un juicio contencioso administrativo. Gracias por la pregunta, Juan. Fíjate que la demanda la podemos entender como el acto procesal a través del cual nosotros vamos a plantear una controversia, una litis. Eh, Dependiendo del tipo de juicio o de procedimiento, habrá que cumplir con distintos requisitos que marca muy bien la ley. Y bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en la facultad de Derecho, un profesor me explicaba o nos explicaba en alguna clase que entendiendo a todo el mecanismo de impartición de justicia, a la función judicial y jurisdiccional, entendiéndola o viéndola como un vehículo, como un automóvil, podemos entender a la acción como la llave a través de la cual vamos a encender ese vehículo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría entonces eh, señalar que quizás la demanda es el llavero que va a contener esa llave, ¿no? Va a ser aquel aquella funda, aquella vestimenta que va a tener nuestra acción, ¿no? La forma en la cual se la vamos a presentar al impartidor de justicia, puede ser un juez, pueden ser magistrados, ¿no? Pues esta va a ser la forma a través de la cual le vamos a hacer llegar, pues, nuestras pretensiones, nuestra demanda, nuestra exigencia. Probablemente la demanda, la palabra demanda es sinónimo de exigencia, de petición, ¿no? La cual debe de estar debidamente, pues, contenida en la ley sustantiva y debemos de obedecer las formalidades de la ley adjetiva para poder plantearla ante el impartidor de justicia. Es propiamente el acto procesal más importante y sobre el cual va a girar todas las demás acciones subsecuentes en la substanciación de cualquier juicio, ¿no? Excelente, maestro Diego. Como también ya lo puede vislumbrar la comunidad, porque lo hemos platicado también en otros programas, pues ya ustedes saben que el juicio contencioso normalmente lo dividimos en la instrucción y en el juicio, que sería, bueno, no nada más el procedimiento contencioso en sí, todo proceso tiene su instrucción, es la etapa de juicio, que la etapa de instrucción nosotros sabemos que inicia en materia contenciosa con la demanda, a la demanda requiere una contestación, si hay algún supuesto en el que se tenga que ampliar, ¿no? De conformidad con la ley. Prácticamente cuando se ven hechos que se desconocían previamente por el actor en la generalidad, pues entraría una ampliación de la demanda y posteriormente la contestación a la ampliación sin pensar que puede haber, como bien sabemos, una segunda ampliación, ¿no? Pero bueno, tendríamos que se desahogarían las pruebas y posteriormente se darían los alegatos para el cierre de instrucción y sería la sentencia con la etapa de juicio. En este caso nos estamos centrando en la demanda nada más. Por lo tanto, maestro, me encantaría preguntarle, nos decía cuestiones formales que la ley señala. ¿Qué formalidades podríamos encontrar que la ley nos dice para, para tomar en cuenta a la hora de hacer una demanda? Bueno, debemos de observar lo dispuesto. Recordemos que estamos hablando de materia administrativa y fiscal
Y recordemos que existen distintos medios de defensa, ¿no? A través de los cuales los gobernados pueden, pues, acceder, ¿no? Intentar formular ante las autoridades competentes para poder defender sus derechos. Perdóname que me desvíe un poquito, Juan, a mí me gusta incluso, no sé, un poquito comenzar a delimitar nuestro tema, ¿no? En nuestro ámbito de aplicación en esta bonita Adelante, sesión. maestro. Sin problema, Y, adelante. y bueno, lo cierto es que debemos de observar primero qué tipo de juicio o de procedimiento estamos planteando, ¿no? En materia, a mí me gusta siempre comenzar diciendo que nosotros como individuos, como personas en nuestra vida cotidiana, pues vamos, todos los días vamos generando vínculos, relaciones, realizando actividades que van generando situaciones de derecho. Cada una de esas situaciones de derecho, pues son reguladas por las distintas materias que existen, ¿no? Cuando nosotros convivimos día a día con nuestra familia, con esposa, esposo, hijos, padres, abuelos, etcétera. Bueno, todas esas situaciones las va a regular el derecho familiar, ¿no? Nosotros en cualquier relación que entablemos con alguna otra persona física, en cualquier situación o ámbito, pues generalmente lo va a regular el derecho civil. Si nosotros, bueno, nos dedicamos a actos de comercio, el acto que estamos celebrando es de comercio, el derecho mercantil, en el trabajo el derecho laboral, etcétera, ¿no? En materia administrativa, nosotros vamos a tener a nuestro alcance distintos medios a través de los cuales podemos ponernos en una situación de igualdad frente a una autoridad, ¿no? Y, y bueno, siempre y cuando sea en una relación de supra-subordinación. Esto es muy importante siempre tenerlo presente, ¿no? Porque a veces existen confusiones, ¿no? Sobre qué puede ser objeto de un juicio de nulidad, qué puede ser objeto de un recurso administrativo o de un juicio de amparo. Eh, Sobre todo yo lo veo cuando se tratan de plantear controversias que nacen de una relación contractual con dicha autoridad. Muchas personas trabajan, tienen la bonita labor de pertenecer al servicio público, de trabajar para alguna dependencia, para algún ente, alguna autoridad administrativa. Y bueno, de pronto pueden surgir controversias de índole contractual, ¿no? Por la prestación de servicios que realizan, por el trabajo que desempeñan dentro de estos organismos. Y lo cierto es que debemos de tener siempre presente que eso no deviene de una relación de supra-subordinación, sino de una relación contractual, de un pacto que se llevó a cabo a través de la celebración de un contrato laboral, y todo eso lo va a regir el derecho laboral. Lo que va a ser materia del derecho administrativo son aquellos actos que devengan de la autoridad detentando ese poder, ¿no? Que le reviste la misma ley y el Estado. Y bueno, es a través de ese poder y de ese ejercicio que va a emitir actos y resoluciones que entonces sí van a ser objeto del derecho administrativo y que podemos combatir a través de los distintos medios de defensa que encontramos en la ley. Pueden ser, no nada más puede ser el juicio de nulidad, pueden ser los recursos administrativos, ¿no? Puede ser el juicio de nulidad o inclusive puede ser el amparo indirecto. Existen grandes diferencias entre cada uno de ellos y habría que observar cuál es primero el beneficio que buscamos, ¿no? La finalidad que buscamos al plantear un medio de defensa. Esto es lo primero que debemos de observar. Creo que lo primero que debemos de observar cuando nos planteamos la posibilidad siquiera de realizar una demanda es cuál es el problema que tenemos enfrente. En este caso, cuál es el acto de la autoridad o la omisión o la norma general que vamos a intentar impugnar, bajo qué conceptos y sobre todo el resultado que esperamos obtener. Los recursos administrativos propiamente los resuelven las mismas autoridades administrativas. Existen un gran número de recursos administrativos y cada uno de ellos está regulado en las distintas, pues, leyes que regulan el actuar de dicha autoridad o un procedimiento en particular. Y así encontramos varios recursos que gozan de una distinta denominación, ¿no?
encontramos el recurso de revocación, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación. Encontramos en materia de seguridad social, generalmente encontramos los recursos de inconformidad y de revisión, y etcétera, ¿no? En todos estos recursos se deben o son presentados ante las mismas autoridades que emiten el acto y son resueltos por ellos, o en algunos casos por el superior jerárquico, como sucede muchas veces en los casos de responsabilidades administrativas. Y quizás el inconveniente que encontramos en esos recursos es que quien los resuelve es la misma autoridad que está emitiendo el acto. Podremos entender que es un procedimiento en el cual eh, se es juez y parte, ¿no? Por parte de la autoridad. La misma autoridad es como la parte a la que se le está reclamando o demandando alguna exigencia, alguna pretensión, y se le está combatiendo la legalidad quizás de su acto o de su resolución, y al mismo tiempo ellos son quienes van a resolver sobre dicha legalidad. Entonces, puede ser un poco complicado pensar que la misma autoridad vaya a, pues, eh, tirar abajo su propia resolución, ¿no? En la práctica es difícil que esto suceda. No digo que no pase, simplemente es un poco más difícil. Por eso es más común optar por el juicio de nulidad o por el juicio de amparo. Aquí también debemos hacer una distinción entre ambos mecanismos de defensa. Debemos recordar que el juicio de nulidad es resuelto por autoridades o tribunales, mejor dicho, administrativos, pueden ser federal o locales, en cada entidad federativa, en cada estado existen los tribunales locales de justicia administrativa, y también tenemos un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ha cambiado de nombre, de denominación a lo largo de los años, y que, bueno, va a ser de competencia federal dicho tribunal. Ahora bien, todos estos tribunales administrativos son órganos de control de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se van a encontrar con la obligación de vigilar de que los actos administrativos y o fiscales se encuentren apegados al derecho. Decíamos en cursos de derecho administrativo que todos los actos administrativos deben de contener elementos y requisitos elementales que señalan las leyes. Por mencionar alguno, tenemos de manera genérica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en su artículo tercero señala cuáles son esos requisitos que debe de revestir todo acto administrativo. Si de pronto nuestro acto no contiene alguno de estos elementos, bueno, entonces estamos ante una ilegalidad, ¿no? Ante una omisión de los requisitos esenciales que debe de contener este acto, y, bueno, la ilegalidad propiamente del mismo. Pero eso no implica necesariamente que ya el acto se vuelva inválido, ¿no? Debemos de también tener presente que para declarar bueno, primero que nada, validez y legalidad de un acto administrativo no son sinónimos, no significa lo mismo. Hay una teoría de la nulidad del acto administrativo, y hay distintas formas en que un acto administrativo y o fiscal deja de existir a la vida jurídica. Son distintas las formas en que se puede realizar. Puede ser a través de la revocación del acto por parte de la misma autoridad que lo emite, siempre y cuando, y digo, hay distintas reglas. Esa revocación tiene que obedecer que sea, no sé, en detrimento de un derecho ya otorgado o reconocido a un particular. Las autoridades administrativas no pueden revocar actos que ellos mismos hayan emitido cuando dentro del mismo se esté reconociendo un derecho subjetivo de un gobernado, ¿no? Para eso la autoridad también tiene que recurrir al juicio de nulidad a través de lo que en el argot jurídico conocemos como juicio de lesividad, ¿no? La autoridad tiene plazos más largos para poder interponer este juicio de lesividad, tiene plazos de 5 años, ¿no? Cuando nosotros como gobernados pues tenemos plazos más cortitos. Generalmente, bueno, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tenemos ya homologado el término de 30 días hábiles para poder presentar nuestra demanda de nulidad. Antes se tenían 45 días para la interposición en el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo federal vía ordinaria, y en la vía sumaria se tenía un plazo de 15 días, ¿no? Ahora esto
se han encontrado estos plazos en un punto medio de 30 días y es el plazo genérico que vamos a tener para interponer nuestra demanda. Ahora, perdón que me vaya como hilo de media, Juan, hablando de los plazos, es importante que tengan presente que para el cómputo de los mismos, sobre todo tratándose de materia administrativa y también de materia de amparo, deben de observar las reglas de notificación y de surtimiento de efectos de los actos y de las resoluciones en la propia ley que regula esos actos y esas omisiones, esas notificaciones, ¿no? Si yo voy a combatir una resolución, no sé, del SAT que me determinó un crédito fiscal, bueno, debo de observar las reglas de notificaciones, de surtimientos de efectos, señaladas en el Código Fiscal de la Federación, que propiamente va a regular esos actos, ¿no? Si voy a combatir una resolución de Profeco, bueno, tendré que observar la Ley Federal de Protección al Consumidor y así, debemos de observar esas reglas para hacer nuestro cómputo para la presentación de la demanda, tanto administrativa como de juicio de amparo. Y una vez presentada nuestra demanda, es a partir de ese momento que entonces sí debemos comenzar a observar las reglas de plazos, términos, notificaciones y demás que ya regulan ese juicio o ese procedimiento, ¿no? Debemos de observar entonces ya la ley de amparo o debemos de observar ya la ley federal de procedimiento contencioso administrativo o la ley que regula el procedimiento administrativo local, dependiendo de qué medio se trate o estemos hablando. Retomando donde nos quedamos de la diferencia que hacíamos entre acudir al juicio de nulidad o el juicio de amparo, y señalábamos que los tribunales administrativos son órganos de control de legalidad que van a observar si el acto administrativo o la resolución cumplen o no con lo establecido en la ley. También debemos de tener presente que por su parte los juzgados de distrito que conocen de un amparo indirecto, por ejemplo, son órganos de control de constitucionalidad, ¿no? Ellos se van a, a ceñir a observar si el acto cumple o no con lo establecido en la Constitución y con los derechos fundamentales en él consagrados, ¿no? Así que nosotros, al momento en el que tenemos una resolución, un acto enfrente de nosotros que consideramos nos lesiona un derecho o que fue emitido en contravención a lo dispuesto por la ley, entonces debemos primero de observar qué conceptos de violación o qué conceptos de impugnación vamos a hacer valer, de qué adolece ese acto o esa resolución. Y conforme a ese planteamiento, ese primer análisis, es que vamos a poder decidir si optamos por un medio de defensa o por otro, ¿no? En ese sentido, si nosotros vamos a alegar violaciones a nuestros derechos, no sé, algún acto que nos esté impidiendo el libre comercio, el libre trabajo, no sé, existen muchísimos derechos ahí plasmados en nuestra Constitución y ahora con esta parte de que en materia de derechos humanos ya debemos de observar también lo dispuesto en tratados internacionales y en instrumentos de carácter internacional. Bueno, son distintos los derechos fundamentales que podría violentarse o verse violentados a través de un acto o una omisión por parte de una autoridad. Si nosotros vamos a alegar esas violaciones, nosotros debemos de acudir a un amparo. Si la violación a derechos es, por ejemplo, derechos de seguridad jurídica, indebida fundamentación y motivación, es decir, principio de legalidad, entonces no, debemos de irnos al juicio de nulidad y agotar así el principio de definitividad antes de pensar en un juicio de amparo. Y es así como en esa primera reflexión vamos a delimitar cuál es el medio de defensa más óptimo para nuestra situación. Una vez decidido que vamos a irnos a un juicio de nulidad o a un juicio contencioso administrativo, federal o local, entonces sí, podemos comenzar a analizar cuál va a ser los requisitos que la ley me exige para poder presentar mi demanda, qué es lo que debe de contener, qué es lo que debo de plasmar en ella. Y bueno, como uno de los primeros requisitos que nos señala la ley es
el nombre y domicilio de la parte que está presentando la demanda. Recordemos que una demanda la podemos presentar por derecho propio o la podemos presentar en representación de alguien más, ¿no? Esto sucede de manera más común con las personas morales, con las empresas, con las personas jurídicas. Nosotros debemos, y recordemos que esto también ya aplica al amparo, ¿no? Antes, hace más de una década, era impensable que como personas morales acudiéramos al amparo, ¿no? Ahora esto es posible. Pero también en el juicio de nulidad, esto es muy común, que acudamos en representación de alguna empresa, y entonces debemos de acreditar esa representación. Debemos de señalar el instrumento jurídico en el cual acreditamos dicha representación, nos han otorgado algún poder, y además de ser plasmado en nuestra demanda, debe ser exhibido en copia certificada, ¿no? Recordemos ahí la diferencia entre los documentos públicos y privados, y bueno, debemos de presentar este documento también. Otro requisito que nos señala la ley es señalar las autoridades demandadas. Y en este caso pueden ser una o pueden ser varias. En materia fiscal y en materia administrativa es muy común encontrar autoridades ordenadoras y autoridades ejecutoras. Las autoridades ordenadoras son aquellas que emiten el acto y que, como su nombre lo dice, están ordenando la realización de un acto, ¿no? Que puede invadir la esfera jurídica de un gobernado, y es la autoridad ejecutora la que se encarga muchas veces de llevar a cabo pues, la ejecución, vamos, de ese acto. En materia fiscal, es muy común encontrar, digo, es muy amplio el tema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y es muy amplio el tema de estos convenios de colaboración, pero simplemente decir que en muchas ocasiones las entidades federativas y sus autoridades locales, municipales, estatales, pueden llevar a cabo la recaudación de tributos federales, ¿no? De impuestos federales, con la finalidad de obtener una participación dentro del mismo, ¿no? Que beneficie a los ingresos del propio Estado. Esto está regulado y tiene sus bases, sus reglas. Y bueno, en esos casos podemos encontrar incluso autoridades ordenadoras y ejecutoras de distinta competencia territorial, ¿no? Hablamos de una autoridad federal, ordenadora, y de una autoridad local, ejecutora. Entonces nosotros debemos de señalar esas autoridades, y esto depende mucho del acto o resolución que vamos a impugnar, o de la omisión, ¿no? O incluso de normas generales. Recordemos que también podemos impugnar normas generales, sistemas normativos, que de pronto, digo, aunque normalmente son actos legislativos, porque muchas veces para su formulación se lleva a cabo un proceso legislativo, materialmente son actos administrativos, ¿no? Y en ese sentido debemos de observar cuáles son las autoridades que participan en la emisión y o ejecución del acto. No es necesario, la ley no nos pide que la etiquetemos, ¿no? Incluso sería recomendable no etiquetarla. ¿Qué quiero decir con esto? No establecer a autoridad ordenadora tal y autoridad ejecutora tal, porque hasta podemos caer incluso en errores por ahí. Entonces, no recomiendo que se etiquete, pero sí que se señale qué autoridad es a la que estamos demandando y qué es lo que le estamos demandando. Y eso nos lleva a otro requisito que nos exige la ley, que es señalar los actos impugnados. Recordemos, pueden ser actos, pueden ser omisiones o pueden ser normas de carácter general. En omisiones encontramos la figura del silencio administrativo. El silencio administrativo es una figura importante en nuestro sistema jurídico, porque antes de que ésta existiera se dejaba en un estado de inseguridad a cualquier gobernado que hiciera una petición cualquiera a una autoridad, ¿no? En este sentido, no sé si la autoridad dejaba de contestar nuestra solicitud, nuestra petición. En ese sentido, nosotros no teníamos, quedamos en el limbo,
no teníamos una resolución que combatir y bueno, tampoco nos quedábamos como con un poco los brazos cruzados, ¿no? Y decimos, y ahora qué? Entonces, tiene ya bastante tiempo que se implementó esta figura del silencio administrativo, que es regulado por distintas leyes. El Código Fiscal de la Federación lo regula, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo lo contempla, también está, podemos ver de manera muy cotidiana en las normas oficiales mexicanas, en las famosas NOMS, o en muchas otras leyes administrativas. Ahorita que estoy diciendo leyes administrativas, licenciado Juan, nada más retomando un poquito atrás, se me olvidó decir de los recursos administrativos que estos son optativos, ¿no? Nosotros podemos optar por irnos a un recurso administrativo o podemos optar por irnos a un juicio de nulidad. En la mayoría de los casos es así, solamente hay por ahí un recurso administrativo que no goza de ese carácter opcional u optativo, que es el recurso de revisión contemplado en la Ley de Comercio Exterior. Ese es el único recurso que al menos su servidor tiene conocimiento de que se debe de agotar. La misma ley te dice, antes de irte al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tienes que agotar este recurso administrativo, es decir, tienes que cumplir con el principio de definitividad. Perdóname este paréntesis, y ahora sí regresamos al tema del silencio administrativo. El silencio administrativo de manera genérica lo podemos entender como una negativa ficta. ¿Qué es esto? Una respuesta en sentido negativo que no es de manera expresa, que se configura a través de la omisión de la autoridad de dar respuesta, a través de ese silencio. Y hay casos en los que la ley señala que cuando pasa determinado lapso de tiempo y la autoridad no te da respuesta, ese silencio lo debes de entender en sentido afirmativo o confirmativo ficto. Esta es otra forma de entender la respuesta de la autoridad, esta vez en un sentido positivo a tu solicitud, ¿no? A tu petición. Y eso se va a actualizar dependiendo de la ley que estemos observando y también de los plazos. De manera genérica, también encontramos que para que se configure ese silencio administrativo, debe de pasar un lapso de 3 meses, ¿no? Contados meses completos, no descontando ahí días hábiles o inhábiles y demás, ¿no? Además, hay otras leyes que exigen a lo mejor tiempos más cortos o que otorgan la posibilidad de que de pronto la autoridad amplíe su plazo para darte respuesta. Y en ese sentido debemos de observar cada una de las reglas que señale cada una de estas leyes administrativas. Es importante señalar esas situaciones en nuestra demanda, delimitar bien el acto reclamado o mejor dicho, en materia de juicio de nulidad, el acto impugnado. Y bueno, decíamos, puede ser una acción, puede ser una omisión o una norma de carácter este, general. Ahora, otro requisito que nos señala la ley es señalar si existe o no o si tenemos conocimiento o no de la existencia de un tercero interesado. Ese es otro de los requisitos. Recordemos que el tercero interesado es a cualquier otra persona que tenga un interés que sea contrario al del actor o al del quejoso en el amparo o al demandante en cualquier otro juicio. Es aquella persona, en este caso, en materia administrativa, pues va a ser cualquier persona física o moral que sí tenga una pretensión o le convenga, vamos a decirlo así, de que el acto subsista, de que el acto sea declarado válido o constitucional en materia de amparo, no violatorio de derechos y bueno, de que el mismo subsista la vida jurídica. Otro requisito que nos señalan las leyes administrativas para presentar nuestra demanda, pues viene los hechos que dan motivo a la demanda. Y esto es bien importante porque son todos los antecedentes que van a configurar el acto o resolución administrativa. Y debemos recordar que todos los actos que conlleven afirmaciones, nosotros nos vamos a encontrar obligados a aprobar, ¿no? También un tema también bastante extenso. Y
Yo la única recomendación también que les doy en ese sentido es que cuando ustedes plasmen sus hechos en la demanda, digo, si quieres lo tocamos más adelante, pero cada vez que se plasmen los hechos en la demanda, nosotros debemos de ir haciendo un checklist, vamos, de cómo voy a probar esto. Cada afirmación, recordemos que quién tiene la carga de la prueba. Cada que nosotros realizamos una afirmación, estamos obligados a probarla. Y cada que narramos hechos, debemos de ir pensando cómo vamos a probar cada uno de esos hechos y hacer un checklist, ¿no? Hecho número uno, hecho número dos, hecho número tres, lo estoy probando a través de qué prueba lo estoy acreditando. Y las pruebas, pues es otro de los requisitos que señala las leyes. Existen distintos tipos de pruebas en los distintos juicios y procedimientos. En materia administrativa y fiscal, hay algunas pruebas que no son admitidas, ¿no? Como la confesional a través de la absolución de posiciones, también es un tema extenso. Y finalmente, bueno, no menos, lo más importante para mí, al menos, es los conceptos de impugnación. Porque a través de los conceptos de impugnación, y yo creo que va a ser como la parte más difícil al momento de redactar nuestra demanda, porque los conceptos de impugnación es la forma a través de la cual nosotros vamos a atacar la resolución o el acto, y es la forma en la cual nosotros vamos a demostrar, son los argumentos a través de los cuales nosotros vamos a demostrarle al juzgador que el acto es ilegal, es violatorio, es inconstitucional en algunos casos y que no se está aplicando conforme a derecho dicha resolución o dicho acto, ¿no? Creo que me extendí un poco en mi respuesta, Juan, pero son estos los requisitos que nos señala la ley, tanto local como federal, en procedimientos locales o federales, que debe de cumplir nuestra demanda. No, al contrario, ya muchas de las preguntas pensadas ya las palomeamos. Estuvo muy bien pues dar esa exposición, esa introducción y aparte desarrollo también de lo que es el tema, porque al final, efectivamente, nosotros tenemos que decir ante un acto de autoridad que estimamos que vulnera nuestra esfera en algún sentido, que tenemos un sentido de afectación, pues pensar la vía de defensa idónea, ¿no? Ya sea a través de un medio administrativo, como puede ser el recurso de revocación en materia fiscal, o, digo, y otros recursos administrativos que existen, o irnos a un juicio contencioso administrativo. Como bien lo decía el maestro, digo, sabemos que es optativo en la mayoría de los casos. Tenemos 30 días en materia, vamos a hablar sobre todo en materia fiscal, que nos plantea la ley contenciosa, 30 días para poder acudir al juicio después de que surte efectos la notificación y como le decía el maestro Diego, para ver cuándo surte efectos una notificación tenemos que irnos a la ley especial de la que deriva dicho acto administrativo. Ahora, uno de los temas también importantes es la duplicidad de plazo, ¿no? Por ejemplo, si las autoridades no te señalan precisamente esta optatividad que tienes y el término que tienes para una y otra, pues se entenderá que esa omisión te permite duplicar a 60 días, tus 30 días, para que puedas irte a un juicio contencioso administrativo. Y maestro, eh, usted muy bien lo acaba de señalar ya los requisitos de la demanda, en el sentido de, bueno, tiene un preámbulo donde yo identifico, no sé si nos vaya a compartir algún ejemplo, pero vamos a pensarlo así. O sea, yo tengo mi escrito, tengo mi rubro, donde pongo prácticamente los datos esenciales, como sería el nombre del actor. En este caso no tengo número de expediente, pongo mi escrito inicial de demanda. Obviamente tengo que poner en mi proemio a quién va dirigido, pero eso yo creo que ya lo va a explicar usted más adelante. Lo que sí me quiero centrar y me gustaría hacerle tres preguntas sustantivas, sobre todo para aprovechar el tiempo que nos queda, maestro, eh, que son muy cotidianas. La primera es, ¿cómo usted o cómo aconsejaría que se redacte el acto impugnado? Porque muchas veces he visto, y es un error que se comete mucho porque a veces se trae estos errores eh, de falta de práctica y es normal porque todos comenzamos así, de decir, bueno, cuando redactan el acto impugnado, que quieren, bueno, que están pidiendo su nulidad, se pierde mucho porque hacen un desarrollo tan largo, nada más para señalar cuál es el acto impugnado. Y dices, bueno, ya suena confuso. Entonces, qué tip daría ahí para, o cómo redactaría el acto impugnado, ¿no? Dos,
también en tema de hechos. O sea, si nos pudiera dar un ejemplo de cómo debería redactarse un hecho, porque también, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que ¿qué tengo que hacer? Nada más ser concreto y decir, a ver, con fecha 5 de junio de 2020 la autoridad fulana de tal emitió este acto y ya, o decir, con base en fecha tal, en tal día, la contribuyente se dedicaba a hacer, ya hacen unos hechos muy, también muy largos. Entonces, esa sería la segunda. Y tercera sería irnos con la carnita. O sea, siempre ese es el talón de Aquiles en las demandas y para muchos abogados, sobre todo para los jóvenes estudiantes que sienten, porque de verdad lo expreso así, porque así me lo expresan los alumnos y demás, y yo creo que usted también se lo han de expresar, maestro, que sienten hundirse en un vaso con agua porque dicen, chin, tengo que hacer conceptos de impugnación, por ejemplo, en una demanda de nulidad o actos de violación del amparo o en cualquier área, y ahí se pierden. Es como, no, ya, no sé, no puedo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer este análisis jurídico, no sé cómo atacarlo, no sé cómo redactarlo, y ya no quieren litigar. O sea, siempre la generalidad que he visto cuando le preguntan por qué no quieren litigar es porque a la hora de hacer las demandas no saben cómo tienen que plantear su defensa en estos famosos conceptos de impugnación. Les cedo el uso de la voz, maestro, porque son tres preguntas que yo sé que son un poco tal vez largas para contestarse, pero me encantaría saber su consejo, su punto de opinión, sobre todo para nuestros universitarios, nuestros jóvenes pasantes, ¿no? Adelante. Claro que sí. Antes de contestar tus preguntas, sí quería nada más, puntualizar los dos puntitos que tocamos antes. Los plazos, decíamos, de 30 días, sí, efectivamente, pero debemos de tener en cuenta que esto es en materia federal, hablando del juicio de nulidad federal. La mayoría de los juicios contenciosos administrativos locales tienen un plazo menor, que es de 15 días en la mayoría de los casos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Pensemos a lo mejor una resolución emitida por la Secretaría de Finanzas, a través de la cual nos determina crédito fiscal por diferencias en materia de impuestos sobre nómina, que el impuesto sobre nómina, pues es un impuesto local. La Secretaría de Administración y Finanzas es una autoridad local. Por ende, nuestro juicio de nulidad va a tener que ser local. Y en ese sentido, habrá que observar esa ley. En la Ciudad de México, por ejemplo, es la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En otras entidades tienen nombre distinto. Por ahí he visto, se llama generalmente Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo de y el Estado, ¿no? Y es ahí donde van a encontrar los plazos para la interposición de la demanda de cada juicio local. Pero generalmente el término es de 15 días, así que tengan cuidado porque el plazo es mucho más corto todavía. Ahora, el segundo punto de la duplicidad del plazo, como bien lo señalas, cuando la autoridad no establece el plazo que tenemos o el medio de defensa para impugnar un acto o resolución, tendremos esta posibilidad de duplicar el plazo para poder interponer nuestro medio de defensa. Ahora, tengan cuidado, y creo que me faltó señalarlo hace ratito, digo, el tema es muy amplio, muy extenso, pero cuando hablábamos de que legalidad y validez no son sinónimos y no son lo mismo, y decíamos que la ilegalidad de un acto se da cuando no cumple con los requisitos o elementos que señalan las leyes. Eh, Pusimos de ejemplo el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Uno de los requisitos que señala ese artículo es que se establezca precisamente ese medio de defensa a través del cual se puede impugnar y el plazo que tenemos para ello. Si nosotros, y ojo, debemos de tener cuidado, si nosotros vamos a un juicio de nulidad en contra de un acto que no contiene estos elementos, estos requisitos, y se los señalamos en nuestros conceptos de impugnación para tratar de obtener la nulidad de ese acto, lo cierto es que para declararse la nulidad, la ilegalidad debe de ir aparejada, vamos a decirlo así, debe de ir acompañada de la violación de las defensas jurídicas del gobernado. Si dicha ilegalidad afecta las defensas jurídicas del gobernado, entonces es susceptible de ser anulable por la omisión de estos requisitos. Pero si no, entonces no.
Si nosotros planteamos esa situación ante una sala, ¿no? Del tribunal, general, es muy probable que nos va a decir, ¿sabes qué? O sea, sí advierto dicha ilegalidad, es cierto, no contiene el dato de qué medio de impugnación puede el gobernado interponer, el plazo en que lo puede realizar, y a pesar de que es fundado su argumento, no es suficiente para afectar la validez del acto administrativo. ¿Por qué? Porque no está afectando tus defensas jurídicas. Tanto es así que incluso ya estás aquí en el juicio correcto, en el medio idóneo, combatiendo el acto administrativo, ¿no? Entonces, son dos puntos que quería tocar que salieron ahorita a colación. Y ahora sí, retomando las preguntas sobre cómo plantear el acto administrativo, yo creo que esta es quizás la parte más sencilla de las tres. Ninguna de las tres es tan sencilla, ¿no? A la hora de la práctica. Y recomendarles sobre todo a los estudiantes que también se tengan paciencia ellos mismos. El litigio es algo que se aprende a través de la práctica, ¿no? No nos lo enseñan, redactar una demanda, desahogar pruebas, nos lo enseñan en la escuela, pero nos lo enseñan conforme a lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley, no? Y de pronto cuando estamos en la práctica, fíjate, este problema no me había aparecido en la escuela, esto no viene en la ley, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, que no se espanten a la hora de comenzar en este mundo del litigio, que para mí es muy bonito y muy apasionante, que se tengan paciencia. Lo que les puedo recomendar es que lean mucho y que lean muchas sentencias. De las sentencias son públicas, en muchos casos podemos encontrar versiones de las mismas en donde únicamente se va a ocultar, a censurar los datos personales de las partes y demás, pero todo lo demás, la carnita, todo lo que es la parte de la aplicación del derecho, lo que propiamente nos va a enseñar, todo eso está disponible y lo podemos encontrar. Entonces, eso es una recomendación personal que yo les hago, o algo que a mí me ha funcionado desde mis inicios, fue empaparme poco a poco de resoluciones y de sentencias que me fueran dando luz de cómo se resuelve un asunto y cuál es lo más importante que se va a observar dentro de un juicio. Ahora bien, para plasma o delimitar nuestro acto administrativo, debemos de tener en cuenta que el acto administrativo o el acto impugnado, mejor dicho, va a ser eh, aquel que afecte mi esfera jurídica. Recordemos que hay actos administrativos y o fiscales que eh, hay distintas clasificaciones de los mismos y acorde a sus efectos los podemos clasificar en distintos eh, tipos de actos. Hay actos que aumentan nuestra esfera jurídica, hay otros que los delimitan, ¿no? Y hay otros que simplemente reconocen un derecho, ¿no? Como lo son las licencias, las autorizaciones, los certificados de cumplimiento, etcétera, ¿no? Hay otros que imponen una carga novedosa, una nueva obligación, que a lo mejor este, está impidiendo mi libre actividad comercial, laboral, etcétera, ¿no? Pero debemos de observar una cuestión muy importante, la característica de definitividad que debe de contener el acto. ¿Y qué es esto de la definitividad del acto administrativo? Para que un acto o resolución fiscal o administrativo sea susceptible de ser impugnado a través de un mecanismo de defensa como este, es necesario que sea definitivo, que ponga fin a un procedimiento, que determine una situación, que reconozca o no un derecho y que esa resolución y acto no admita un recurso diferente, ¿no? Recordemos, son optativos en materia administrativa, pero sí debemos de observar que dicho acto ponga fin a un procedimiento, a un juicio. Eso un ejemplo que podemos poner ahorita que estábamos tratando en materia fiscal, dentro del procedimiento a través del cual se llega a la determinación de un crédito fiscal, existen muchos otros actos previos a dicha determinación.
Recordemos que existen distintos procedimientos de comprobación, de fiscalización, como lo son la visita domiciliaria, la revisión del gabinete, que ambas inician con una orden, ¿no? Y después va surgiendo requerimientos de información, presentación de documentación, e incluso puede existir una reposición por ahí del procedimiento, y finalmente se llega a la emisión de, de, de un oficio a través del cual va a determinar irregularidades. Eso te va a dar a conocer a ti como contribuyente que de ese procedimiento de comprobación o de fiscalización observó irregularidades en tu contabilidad, en tus registros, y que no concuerda con lo que tú pagaste o con lo que tú declaraste o con lo que ellos tienen registrado en su sistema, y te va a dar a ti la oportunidad de que puedas aclarar dicha situación o desvirtuar esas irregularidades, hechos y omisiones. Y todos esos actos no van a ser susceptibles de impugnarse a través de un juicio como este, porque no tienen precisamente ese carácter de definitivos. Es decir, aún ni siquiera sabemos si van a dar lugar o no a la determinación de una obligación a tu cargo, es decir, a la determinación de un crédito fiscal, y que después dé lugar a un procedimiento administrativo de ejecución y demás. Entonces, al no afectar tu esfera jurídica aún, y al no saber si de verdad te está causando una afectación, es que no se puede impugnar. Es al momento, por ejemplo, en que emite una determinante de crédito fiscal en la que determina una liquidación, un crédito con sus accesorios, con recargos, actualizaciones, con multas. Bueno, es en ese momento que nosotros vamos a tener que, ahora sí, la oportunidad de poder impugnar esa determinante. Y eso no quiere decir que no hagamos valer violaciones que se cometieron dentro del procedimiento de fiscalización, a lo mejor dentro de la orden de visita, a lo mejor dentro del mismo oficio de observaciones, irregularidades, o al momento en el que repuso el procedimiento la autoridad administrativa. Pueden existir distintas violaciones dentro de ese procedimiento de fiscalización o de comprobación, pero las vamos a hacer valer hasta el momento procesal oportuno, y eso es en nuestra demanda, al momento de plantear los conceptos de impugnación. Eh, Eso no quiere decir tampoco que esos actos van a ser susceptibles de impugnarse, sino podemos señalar nuestro acto impugnado, es decir, nuestra determinante de crédito fiscal, como un acto viciado de origen, que dentro de ese procedimiento, dentro de actos previos, hubo violaciones, hubo ilegalidades que ahora afectan la legalidad de esta resolución, que sí es impugnable, que sí es susceptible de ser revisada, ¿no? Ahora bien, eh, también debemos de observar para debemos señalar un principio muy importante en el juicio de nulidad, en el juicio contencioso administrativo, tanto federal como local, que es la litis, el principio de la litis abierta. ¿Qué implica esto? ¿Qué es esto del principio de la litis abierta? Bueno, este implica que nosotros podemos hacer valer cuestiones novedosas en nuestro juicio de nulidad cuando previamente nos hemos ido a un recurso administrativo. Por ejemplo, a lo mejor la determinante de crédito fiscal, me fui a un recurso de revocación, me confirmó el acto el SAT, resolvió que su acto es apegado a la ley, que es legal, y entonces me voy al juicio de nulidad. ¿Cuál va a ser mi resolución impugnada? Y lo saco a colación porque aquí sí tenemos que señalar ambos actos, tanto el recurso como el originalmente recurrido, la determinante de crédito fiscal y la sentencia o resolución al recurso de revocación que emite el SAT confirmando su acto. Es importante que debemos de señalar ambos y tener presente que de todas formas vamos a poder hacer valer cuestiones novedosas, conceptos de impugnación que a lo mejor no se nos ocurrieron, que se nos olvidó plantear, o que simplemente no tuvimos en ese momento pues la idea de plantearlos en el recurso. Sí lo podemos hacer en el juicio de nulidad. Eso implica el principio de litis abierta, pero también es importante aquí hacer un señalamiento.
que este principio de litis abierta no implica que nosotros debamos de dejar de contestar los requerimientos hechos por la autoridad fiscal y o administrativa, previo al recurso, previo a cualquier cosa, previo a la emisión de la determinante de crédito fiscal. Nosotros estaríamos consintiendo los actos o las irregularidades que la autoridad fiscal está observando si nosotros no obedecemos dichos requerimientos, si no otorgamos la información y la documentación necesaria para acreditar que nosotros hemos cumplido, por ejemplo, con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, el principio de litis abierta no implica que nosotros digamos, la autoridad me está revisando si cumplí o no con el pago de mis impuestos. No le voy a hacer caso, mejor me voy a esperar a que me determine y como seguramente me va a determinar mal, me voy a ir a un juicio de nulidad y ahí sí le voy a dar con todo. O sea, ahí sí voy a sacar el cucharón y lo que encuentre y ahí sí le voy a dar con todo a su resolución. No, sí es importante que dentro del procedimiento de comprobación y los procedimientos previos realicemos todos aquellos actos pendientes nosotros a demostrar el cumplimiento de nuestras obligaciones en este caso, ¿no? El principio de litis abierta únicamente implica que si nosotros hemos presentado un recurso administrativo previo a irnos al juicio de nulidad, nosotros podamos en ese juicio de nulidad señalar conceptos nuevos. Eso es lo que tendría o lo que se me ocurre más importante al momento de señalar nuestro acto impugnado. Bueno, otra cuestión también al momento de señalar el acto que estamos impugnando es cuando hablamos de, cuando impugnamos normas, ¿no? Normas generales. Debemos de recordar que las normas las podemos clasificar en autoaplicativas y heteroaplicativas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa una norma autoaplicativa y heteroaplicativa? Las normas autoaplicativas son aquellas que por su sola entrada en vigor nos causan una afectación. Eso sucede mucho con las leyes o las normas o los artículos incorporados a una nueva ley, a lo mejor, que de pronto nos imponen una nueva obligación fiscal. Nos dicen, pues se ha inventado un nuevo crédito, hoy está muy de moda los créditos, los impuestos ecológicos, están muy de moda. La verdad es que creo que sí, es un mal necesario en nuestra actualidad. Eh, Al momento en que comienzan a regular cierta actividad para poner una carga, ya sea fiscal o extrafiscal, como sucede en los créditos ecológicos, en los impuestos ecológicos, perdón, una vez que determinan esa obligación, es muy común que si nosotros nos ubicamos en ese supuesto jurídico, que si nosotros realizamos la actividad que está, este, que se está grabando, que constituye la base gravable del impuesto, bueno, nosotros ya nos está afectando desde esa sola entrada. Ya desde su entrada en vigor, nosotros tenemos la obligación de observar dichas disposiciones, de contribuir, de pagar, etcétera. Esas serían las normas autoaplicativas. Las normas heteroaplicativas son aquellas que no me causan una afectación a mi esfera jurídica por su sola entrada en vigor, sino que necesito de un primer acto de aplicación, necesito de un primer requerimiento de la autoridad, o yo mismo necesito ubicarme yo solito en ese primer supuesto y realizar un pago, qué sé yo, necesito de que se actualice un primer acto a través del cual yo pueda acreditarle al tribunal que me está afectando. La norma puede estar ahí, la norma puede ser ilegal, la norma puede ser inconstitucional, pero si no me afecta a mí, no voy a acreditar un interés jurídico, en algunos casos no voy a acreditar un interés legítimo para poder acudir al medio de defensa y poder señalar una litis, fijar una litis, una pretensión. Eso sería como lo más importante al momento de señalar el acto impugnado. Respecto de los hechos, bueno, para señalar los hechos, es muy común que los abogados de pronto señalan, bueno, persona física o moral, soy una empresa constituida conforme a las leyes aplicables en el país y que siempre he cumplido con mis obligaciones, etcétera. Pero eso no es lo importante. Lo que debemos de tener como importante al momento de señalar nuestros hechos es los antecedentes que le dieron lugar a la emisión del acto.
No sé, por ejemplo, en tal fecha se constituyó X o Y personal o funcionario de dicha autoridad para iniciar un procedimiento de comprobación, para iniciar una visita domiciliaria o para iniciar una revisión de gabinete, etcétera, ¿no? Los actos que constituyen. Hay procedimientos de fiscalización que no tienen tanto, un desenlace tan profundo como lo podrían ser las nuevas, bueno, ya no tan nuevas, las revisiones electrónicas, ¿no? De pronto las revisiones electrónicas, tú ni te das cuenta y la autoridad ya te está revisando y de pronto llega el requerimiento de la autoridad que te dice, oye, fíjate que yo revisé mi base de datos y revisé mi sistema y pues observo que no has cumplido con tus obligaciones por esto y por aquello. Entonces, ahí te da la oportunidad a ti de poder, te establece incluso a veces una preliquidación y ahí te da la oportunidad a ti de poder impugnar dichos, más bien de desvirtuar esas omisiones o irregularidades y ya después poder impugnar la resolución determinante. Entonces, dependiendo de los antecedentes que le dan origen al acto impugnado, al acto reclamado, es eso lo que tenemos que señalar en los hechos. No es necesario que nos vayamos más atrás. ¿Cuándo me constituí? ¿Cómo me constituí? ¿Cómo he venido cumpliendo mis obligaciones? No. ¿Cuál es el acto que estoy impugnado? Ah, bueno, el crédito fiscal. ¿Cómo me determinó ese crédito fiscal? Hay que hacernos esa pregunta. Ah, bueno, a través de una visita domiciliaria, a través de una revisión de gabinete, ¿cómo inició? ¿Cuáles fueron los actos que se suscitaron dentro del mismo? Sobre todo si hubo violaciones dentro de ese procedimiento, bueno, habría que señalar dichos hechos porque después vamos a demostrar esas violaciones dentro del procedimiento, ¿no? No sé, imaginemos que una autoridad administrativa nos impuso una multa dentro de un procedimiento administrativo. ¿Por qué fui sujeto a ese procedimiento administrativo? Imaginemos un procedimiento conciliatorio ante la Profeco. Dentro de ese procedimiento ante la Profeco me terminaron imponiendo una multa, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a ese supuesto? Ah, bueno, yo fui objeto de ese procedimiento porque el consumidor, con la de tal, interpuso un recurso de reclamación, una queja ante la Profeco, me citaron, una vez que me citaron yo comparecí, realicé estos actos y la autoridad, de manera equivocada, si quieren, determinó que yo había cometido una infracción, que yo había eh, obstruido el procedimiento a lo mejor, que había hecho algo para ser acreedor a una medida de apremio o a una multa, una sanción, una infracción. Entonces, todo aquello que le da el lugar al acto administrativo o al crédito fiscal o a la resolución, todo eso es lo que debemos de señalar en nuestros hechos. Debemos de ser muy concretos al momento de señalar los hechos y los conceptos de impugnación, más concretos de lo que soy yo respondiendo preguntas. Y es que lo cierto es que los tribunales todos están muy, muy cargados de trabajo. No crean que los personales, o sea, los juzgadores, magistrados, jueces, los secretarios de acuerdos, los secretarios auxiliares, los mismos pasantes o becarios que están haciendo pasantía ahí, que están haciendo prácticas profesionales, servicio social, no crean que alguno de ellos está ahí como de manera muy tranquila con su cafecito y abriendo las demandas para ver qué es lo que hicimos valer, ¿no? Tienen el tiempo muy corto, tienen plazos ellos también y tienen una carga de trabajo impresionante, sobre todo después de la pandemia. Hay una carga, un rezago muy, muy importante. Entonces, entre más concreta, más concisa sea una demanda, mejores efectos va a tener. Sí, sí, se ha visto mucho en la práctica que hay abogados que pretenden confundir de pronto a la autoridad, que pretenden hacer conceptos o narrar hechos de una manera muy confusa, en términos muy rimbombantes, que de pronto, o sea, al juzgador la verdad es que no le importa. Al juzgador lo que le importa saber es cuál es el acto que tú consideras que te está causando una afectación. Ese acto, ¿cómo se regula? ¿Quién lo regula? ¿Qué ley lo regula? ¿Cuáles son las reglas de dicho acto o procedimiento? ¿Cómo lo aplicó la autoridad? ¿Observó o no observó dichas reglas? ¿Observó o no observó dichos artículos? Y si no lo hizo, ¿cómo lo debió haber hecho? Eso
nos va a guiar al momento de plantear ahora un concepto de impugnación. Lo que yo sugiero al momento de plantear un concepto de impugnación es primero ubicar cuál es la ilegalidad que nosotros vamos a acusar. Violó artículos, y pueden ser artículos de distintas leyes, o sea, múltiples, ¿no? Eh, Permítanme nada más que cerrar esto porque se haciendo un poquito de ruido para mí. Ahí está. Eh, Debemos de señalar qué artículos está violando el acto administrativo y por qué, de una manera concreta, concisa, en uno o dos párrafos al principio, porque esa va a ser la guía que va a llevar a quien va a leer nuestra demanda y nuestros conceptos de impugnación de qué es lo que queremos demostrar. O sea, eso es lo primero, presentarle una guía de lo que va a encontrar al juez, al magistrado, demás, de lo que va a encontrar en ese concepto de impugnación. Bueno, en este concepto de impugnación yo voy a demostrar que la autoridad fiscal me determinó un crédito por algo que yo no me ubicaba en ese supuesto. No sé, imaginemos, decíamos hace ratito, impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina lo que grava son las erogaciones al trabajo personal subordinado prestado por un trabajador dentro de una demarcación territorial. Es un crédito fiscal local, ¿no? Entonces, yo nada más voy a pagar respecto a los trabajadores que me prestan dichos servicios, dicho trabajo, aquí en esta entidad federativa. Lo demás, los demás trabajadores que tenga yo a lo mejor en otras sucursales, en otros lugares, en otros estados, yo tengo que cumplir mi crédito allá. Entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que voy a demostrar en este concepto de impugnación? Que los trabajadores por los que yo pagué aquí son los únicos que trabajan aquí. Entonces, ¿conforme a qué artículos? Pues está el artículo de la ley de Hacienda, otro artículo del Código Fiscal, establecen que los elementos de dicho impuesto son estos. Bueno, ubico cuál es el que habla de la base gravable. Este es el que violentó la autoridad con su resolución porque me está considerando trabajadores que no prestan sus servicios aquí. Yo no tengo por qué pagar aquí el impuesto, si lo tengo que pagar allá, sería una doble tributación. En ese sentido, así voy a formular mi concepto de impugnación. Entonces, lo recomendable, primero, plantear una guía, decirle a la autoridad, la resolución impugnada es ilegal y violatoria de qué artículos, tales y tales y tales artículos. ¿Y por qué lo es? Porque consideró de manera errónea lo siguiente. Ok. Una vez que planteamos esa guía al juzgador, entonces debemos de realizar de manera concreta eh, una desmembrar los elementos, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que el acto administrativo, la resolución, de dónde deviene? Bueno, de un procedimiento de fiscalización a través del cual me reviso el cumplimiento de mi impuesto sobre nómina. ¿Qué es el impuesto sobre nómina, por ejemplo? Habría que empezar por ahí. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué lo regula? Y una vez que hemos establecido cómo se regula el impuesto sobre nómina, qué implica, debemos de ahora irnos a la resolución y observar qué es lo que la autoridad decidió en su resolución. Pues decidió que yo omití el pago de este concepto por estos trabajadores, pero la verdad es que lo hizo mal porque consideró trabajadores que a lo mejor no me prestaban servicio a mí. Entonces, ¿cómo lo debió haber hecho la autoridad? Una vez que señalamos eso, cómo se regula el acto, cómo lo hizo la autoridad, la falla en la que incurrió, hay que ahora establecer cómo violenta en mi derecho, ¿no? Una vez finalizados esos 4 puntos, podemos concluir nuestro concepto de impugnación. Nos podemos basar en leyes, nos podemos basar en jurisprudencia. Lo que yo les recomiendo es nunca hacer una demanda gigante, una demanda muy larga, porque les repito, el tribunal y personal tiene el tiempo muy limitado, no tiene demasiado, y ellos se van a ir a lo concreto, ¿no? Ellos ya vieron en nuestros 2 primeros párrafos qué es lo que van a buscar, qué violaciones van a buscar, y buscar si nosotros las hemos demostrado. Y tener en cuenta que los juzgadores son peritos en derecho. Entonces, ellos no necesitan que nosotros les demos clase de derecho ni que les enseñemos
cómo funciona. Ellos lo que les interesa es ver la violación que cometió la autoridad o la ilegalidad que cometió la autoridad por no observar de manera concreta la ley o por malinterpretar el supuesto jurídico y cómo lo debió haber hecho y cómo me afecta a mí esa situación. Eso es lo único que le interesa a, a un juzgador. No sé si más o menos te he Excelente. Hombre, respondido. hijo maestro, digo, claro que sí. Lamentablemente el tiempo siempre Yo lo es sé. muy envidioso, no nos Sí. deja. Cuando más nos apasionamos, es un tema, fíjese, solamente hablar de demanda, todo lo que sale y lo que podríamos todavía tratar más. A mí me parece esencial lo que nos acaba de compartir, maestro. Gracias en serio por su tiempo, gracias por su disponibilidad, por el apoyo a sumarse, a apoyar a las juventudes, a apoyar a las nuevas generaciones, a difundir el conocimiento que tanto es necesario hoy por hoy en estos tiempos actuales, que aprovechemos estos medios tecnológicos que tenemos. Y pues de verdad, maestro, muchas gracias. Sería fenomenal, si me lo permite, poderlo invitar a otro programa donde podamos hablar tal vez ya más en concreto de técnica, por ejemplo, ahí en la demanda, tocar también otros temas, por ejemplo, en el recurso, es decir, digo, sería genial un platicar de técnica de redacción de estas demandas, ¿no? Sería fenomenal de la mano de usted. Y pues de verdad, maestro Diego, muchísimas gracias por su tiempo. Este es su espacio. Y pues amigos queridos que nos acompañaron, ya saben, por favor suscríbanse a nuestro canal, denos un me gusta si consideran que el material es de su apoyo, por favor. Conocimiento que no se comparte, siempre digo que se muere, el conocimiento es para Sí. difundirse, así que por favor compártalo. No sabes si esto le puede ayudar a un familiar, a un amigo, a un vecino, a una persona, a X persona que le llegue este material, puede ser de mucha utilidad. Usted no sabe tal vez los problemas que puede estar pasando y aquí encuentra la solución, ¿no? O encuentra también al maestro Diego y dice, genial, ya encontré la pieza clave. Pues de verdad, muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme. Maestro Diego Aparicio, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Gracias por estar con nosotros y a todos cuídense mucho y tengan un excelente día y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Cuídense. Bye.